repasar un poco de teoría. Ok, entonces lo voy a quitar la plantilla. ¿Ya? Entonces, vamos a repasar qué es un extremo absoluto y qué es un extremo relativo. Básicamente, se diferencian en que ambos son puntos críticos, ¿ya? Entonces, un extremo absoluto es aquel que está en lo más alto de nuestra función, ¿no? Por eso se dice máximo absoluto, ¿no? Extremo absoluto existen dos casos, máximo absoluto y mínimo absoluto. ¿Listo? Entonces, en esas condiciones podemos clasificar al máximo absoluto como el más mayor de todos nuestros puntos críticos y el mínimo, ¿dónde está? El mínimo absoluto, el menor de todos el menor de todos nuestros puntos críticos, ¿no? Ese sería el mínimo absoluto, ¿no? Básicamente la palabra lo dice todo, absoluto, ¿no? Bien, vamos a repasar también qué son máximos relativos y mínimos relativos. Máximos relativos son aquellos que están por debajo del máximo absoluto, ¿no? Como podemos observar aquí en la gráfica, están por debajo del máximo absoluto. Entonces, son todos los puntos críticos que están por debajo del máximo absoluto, ¿no? ¿Y qué son mínimos relativos? Lo propio, son todos los puntos que están por encima del mínimo absoluto, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Entonces aquí en la gráfica ya podemos observar prácticamente todo lo que estaríamos analizando, ¿no? Listo. Entonces aquí lo vamos a hacer en forma general. Máximo absoluto es el mayor valor de su entorno, ¿no? Eso es en palabras sencillas, ¿no? Sería el mayor punto crítico que existe en su entorno, sería el concepto general, ¿no? Ya definimos el máximo, perdón, el máximo absoluto, ¿no? El mayor de todo su dominio, ¿no? Y el máximo relativo sería solamente de su entorno, o sea, de un cierto lugar, no de todo el dominio, ¿no? Entonces, prácticamente es eso lo que tenemos que recordar. Y con eso ya podemos irnos a definir lo que son los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos, o también llamados puntos estacionarios, son aquellos puntos donde existe eh, cierta alteración de la función. Por ejemplo, si una función está creciendo, en un punto crítico puede decrecer, ¿no? De esa forma, ¿no? O si un punto está yendo de esta forma, puede cambiar su dirección de esta forma. Entonces, en ese cambio de dirección existe un punto crítico, ¿no? Entonces, ¿cómo se halla el punto crítico? Existen estos tres pasitos y básicamente, primeramente tienes que definir el dominio de tu función. Obviamente vas a analizar de una función cuáles son sus puntos críticos. Entonces tienes que saber el dominio de tu función. El segundo paso que tienes que hacer es hallar las derivadas parciales con respecto a cada una de sus variables independientes, si es que las hubiera, ¿no? Eh, Aquí está escrito de manera general. Si tenemos una función de esta forma, en forma enésima, sus variables independientes serían todo lo que está aquí dentro de la función, ¿no? Eso ya hemos visto más antes igual. Entonces, ¿cómo sería el segundo paso? Simplemente es derivar con respecto a cada una de estas variables independientes, ¿no? Por eso está aquí, derivadas respecto de x, derivadas respecto de y, derivadas respecto de z, y ambos y toditas igualadas a cero. Y el tercer paso es formar el sistema y hallar los puntos críticos, ¿no? Entonces, esto está en otra notación, es la misma que esta. Generas tu sistema y simplemente resuelves para hallar los puntos críticos, ¿no? Bien, estos criterios han visto ustedes con la ingeniera, ¿no? El criterio del Hessiano, o también llamado criterio de las segundas derivadas. Entonces, podemos anotar aquí criterio de las segundas derivadas, ¿no? Eso han visto con la ingeniera, derivada, ¿no? De esa forma está en su PDF que me proporcionaron, ¿no? También se llama criterio de Hessiano. Yo manejo de esta forma y la ingeniera maneja de esta forma, ¿ya? Básicamente es lo mismo. ¿Qué te dice? Esto sirve para funciones de dos variables independientes.
para ningún caso más. Ya este es un caso particular para dos variables independientes, ¿no? Entonces aquí ya está explicado para qué caso sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo se halla el hessiano? El hessiano prácticamente se halla con las segundas derivadas, por eso también se llama criterio de las segundas derivadas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente es resolver este determinante. ¿Cómo se resuelve? Básicamente tomas esto, multiplicas por esto y restas entre la multiplicación de la otra diagonal, ¿no? Y tendríamos esto. Ahora, nosotros sabemos que por el teorema de Schwartz, las derivadas cruzadas son iguales en funciones continuas. Y a nosotros nos van a dar funciones continuas para analizar puntos críticos, porque no serviría de nada si es que nos dieran funciones discontinuas. Por ejemplo, en un cierto punto no existiría la función, entonces no se puede calcular en este tipo de funciones puntos críticos, ¿no? Son funciones discontinuas, son pocos los casos, pero en general nos van a dar funciones continuas, ¿ya? Entonces, esto sirve para funciones continuas. Las derivadas cruzadas son iguales, ¿no? Y listo, si estas dos son iguales, entonces se puede elevar al cuadrado. Y prácticamente esta es la expresión para hallar el hessiano. ¿Cómo clasificamos al hessiano? Básicamente esta clasificación lo vamos a explicar a medida que vayamos avanzando. Básicamente es que si el hessiano evaluado en el punto crítico te sale mayor a cero, tienes que analizar la segunda derivada evaluada en el punto crítico y si te sale la segunda mayor a cero es mínimo, si te sale menor a cero es máximo. Básicamente aplicas eso. Ahora, si el hessiano te sale menor a cero, ¿qué es? Es un punto silla. Y si te sale igual a cero, este criterio no nos da información. Necesitas aplicar otro criterio. ¿Cuál es ese otro criterio de alternativa? Es este criterio que yo les voy a enseñar. El ingeniero no avanza este criterio, pero es muy usual. Ya este criterio es prácticamente para todo. Este criterio sirve en forma general, ¿ya? Para todos los casos, no solamente para dos variables independientes, incluso para más variables independientes, ¿ya? Entonces, nuestra diferencial de nuestra función de dos variables independientes, ¿cómo está dado? Está dado de esta forma, ¿no? Esto hemos visto también en clases anteriores, entonces está dado de esta forma. Nosotros simplemente tenemos que calcular esto, las segundas derivadas, la derivada cruzada y la segunda derivada con respecto a y dos veces, ¿no? Esta es una alternativa. ¿Por qué les digo? Porque si sale el hessiano igual a cero, estas derivadas ustedes ya lo van a tener, ¿no? Entonces directamente los reemplazan aquí, reemplazan aquí y analizan sus diferenciales. Eso yo les voy a enseñar cómo se analiza. Y, y clasificas con esto. Si el diferencial de segundo orden de la función te sale mayor a cero, es mínimo. Si te sale menor a cero, es máximo. ¿Listo? Básicamente es eso. Ahora, si te sale una contradicción entre ambas diferenciales, lo que tienes que hacer es eh, considerar que es un punto silla. Eso te dice el criterio. Esto obviamente está demostrado, no es que está dado así por al azar, ¿ya? Entonces, básicamente es este tercer caso lo vamos a ir viendo conmigo en las siguientes clases, ¿ya? Va a aparecer mucho de este tipo, ¿listo? Entonces, vamos a irnos con un pequeño ejemplo. Esto era un poco de teoría. Nos hemos tomado casi alrededor de 10 minutos para explicar eso, que obviamente ya lo han visto con la ingeniera, ¿no? Obviamente la ingeniera lo toma esto como criterio de las segundas derivadas y es lo mismo. Ya, ahora yo les voy a enseñar cómo se aplica, ¿listo? Entonces vamos a analizar esta pequeña función sencilla, ¿listo? Entonces para analizar extremos relativos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Perdón, para analizar puntos críticos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Seguir esta receta, ¿no? Sigues esta receta. ¿Qué te dice? Primero el dominio. En este caso el dominio está sencillo. Entonces, dices aquí, el dominio de nuestra función es igual a f de x como y. F de x como y. El dominio de nuestra función f, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a para todo el par ordenado que pertenece a los reales, ¿no? Eso habíamos visto en dominio de funciones. Cuando es una expresión algebraica, su dominio es todos los reales, ¿no? Entonces eso también tienen que ir recordando.
Yo les he proporcionado una tablita y ya básicamente es aplicar esa tablita, ¿ya? Entonces, vámonos con el paso número 2. ¿Qué nos dice el paso número 2 para hallar puntos críticos? Nos dice hallar las derivadas parciales con respecto a cada una de sus variables independientes. Entonces, vamos a hacer eso. Perdón. La derivada parcial de nuestra función con respecto a x. ¿Cuáles son nuestras variables independientes? Entonces, antes aquí. Sus variables independientes son x y y, ¿no? Aquí podemos observar, porque la variable z está despejada. Esto es igual a z, ¿no? Para los que todavía no están asimilando eso, pero ya tendría que ser usual, ¿no? Entonces, con respecto a x, con la primera, ¿cuánto será la derivada? ¿Cuánto es la derivada parcial con respecto a x, chicos? ¿Qué me puede decir? ¿Cuánto es la derivada? Y la derivada con respecto a y. 3x cuadrado, sí. ¿Solo eso? Perdón, menos 3y. Exacto, menos 3y. Listo, muy bien. Al final me vas a dar tu nombre ya, por favor. La derivada parcial respecto de y, ¿cuánto es? ¿Alguien se anima? Es tan fácil, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer todo. 3y al cuadrado menos 3x y listo. ¿Qué te dice el tercer paso? Te dice, el tercer paso te dice que igual es a cero todo y formes tu sistema. Entonces yo automáticamente directo aquí ya lo formo. Entonces vamos a igualar a cero, igualamos a cero ambas y vamos a tener nuestros puntos críticos, ¿no? Entonces simplemente es resolver esto. A ver, antes yo puedo dividir miembro a miembro esta expresión entre 3, ¿no? Lo propio aquí. Perdón, puedo multiplicar por este factor un tercio, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mi sistema se va a volver más reducido, ¿no? Entonces yo voy a colocar aquí. Si divido entre 3, simplemente me va a quedar de esta forma. Igual a cero. Y aquí lo propio. En el segundo me va a quedar y cuadrado menos x igual a cero. Entonces ya está más sencillo. Yo digo que esta sea mi ecuación número 1 y esta sea mi ecuación número 2. ¿Qué voy a hacer? Simplemente resolver para hallar los puntos críticos. Entonces, ¿qué puedo hacer? De la ecuación 1, de la ecuación número 1, ¿qué puedo hacer? Puedo despejar la variable y. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a x cuadrado. Entonces yo voy a decir que esto sea mi ecuación número 2. Obviamente aquí estoy haciendo, asumo detalle. Ustedes lo pueden hacer directo, ¿no? Entonces digo, reemplazando 3 en 2. Simplemente es resolver el sistema. Esto es sencillo para ustedes, ¿no? Entonces, si lleva el x cuadrado, entonces lleva el x cuadrado. Pero nos dice y al cuadrado aquí. Entonces sería de esta forma, igual a 0. De aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo factorizar un x. Me va a quedar x al cubo menos 1 igual a 0, ¿no? ¿Esto a qué es igual? Esto es una diferencia de cubos, ¿no? 1 al cubo es lo mismo que decir, ¿no? Entonces, una diferencia de cubos, ¿cómo es? ¿Es? Entonces, para los que no se acuerdan de esa parte, vamos a repasar. ¿Qué nos dice la diferencia de cubos? Nos dice que este es el primero por menos el segundo, multiplicado por el cuadrado del primero más el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso te dice productos notables de diferencia de cubos, ¿no? Eso lo hemos visto en el colegio incluso, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Vamos a aplicar eso. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener de esta forma. X menos 1 por X al cuadrado más X por 1, que va a ser X más 1, igual a 0, ¿no? Ahora, aquí, de aquí, obviamente ya puedes encontrar directamente los puntos críticos, ¿no? Entonces, cada expresión lo igualas a 0. ¿Qué va a pasar? X lo igualas a 0. La otra expresión que es X menos 1 lo igualas a 0. Y la otra que es X cuadrado más X más 1 lo igualas a 0. Aquí vas a tener un punto crítico y que automáticamente ya está, ¿no? Entonces yo voy a decir que este sea mi X número 1, que este sea mi X número 2, que va a ser igual a simplemente el despeje, ¿no? Que va a ser igual a 1. Y aquí habrá puntos críticos. ¿Quién me dice? Aquí va a haber puntos críticos. ¿Quién se da cuenta que
este polinomio de segundo orden, ¿es real o es imaginario? Es imaginario, ¿no, chicos? Imaginario, ¿no? ¿Cómo asumo que es imaginario? Pues básicamente hallando su discriminante. Su discriminante, ¿a qué es igual? Es b cuadrado. B es 1 al cuadrado menos 4ac, pero a vale 1 y c vale 1. Entonces, ¿cuánto había sido su discriminante? A ver, 1 menos 4 es menos 3. Como es menor a 0, ¿qué nos dice el discriminante? Si es menor a 0, existen raíces imaginarias, ¿no? Entonces, simplemente tienen que repasar eso. Ahora, si el discriminante es mayor a 0, entonces, ¿qué pasa? Raíces reales. Ahora, ¿qué pasa si el discriminante es igual a 0? Raíces reales iguales, ¿no? Iguales. Ambos van a ser iguales. Listo. Entonces, simplemente hay que ir recordando esto y ya estamos bien, ¿no? Entonces, de las raíces imaginarias no se toma en cuenta, ¿ya? No se toma en cuenta, ¿ya? Cuidado que en su examen les salgan raíces imaginarias y estén tomando en cuenta. No, no se toman en cuenta las raíces imaginarias. Con esa aclaración, yo digo que este sea mi x número 1 y este mi x número 2. Listo, ya está, ¿no? Entonces, ya tengo x1 y x2. Entonces digo con x1 igual a 0, ¿qué voy a tener? Voy a tener un y sub 1. ¿En dónde reemplazo? Entonces aquí puedo decir con x1 en la ecuación número 3, porque 3 estaba despejado, ¿no? Estaba despejado y. Entonces simplemente reemplazo aquí. Y voy a tener un y sub 1 que nos dice que es x al cuadrado, pero x vale 0 al cuadrado, entonces ¿cuánto había sido mi y sub 1? Había valido 0, ¿no? Entonces de esa forma ordenadito tienen que hacer, porque les puede salir 5 puntos y cuidado que se estén confundiendo, ¿no? Cuidado que se estén confundiendo. Entonces tienen que hacerlo bien ordenado, ¿ya? En 3 y vamos a tener un y sub 2, ¿no? Que nos dice que es x al cuadrado, 1 al cuadrado y de aquí obtenemos un y sub 2 igual a 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y listo. Entonces armamos nuestros puntos críticos. Críticos. Nuestros puntos críticos habían sido un punto número 1, a ver, ¿dónde? Aquí. Un punto número 1 de coordenadas x sub 1 que vale 0 y y sub 1 que vale 0. Otro punto crítico número 2 de coordenadas x sub 2 que vale 1 y y sub 2 que vale 1. Y listo, ya tenemos los puntos críticos, ¿no? De esa forma es como se calculan los puntos críticos, ¿no? No creo que haya ninguna dificultad en esta parte, simplemente es resolver el sistema, obviamente de manera muy explicativa, porque se pueden confundir, nuevamente les repito, se pueden confundir cuando es un sistema, por ejemplo, de x elevado a la quinta, y así sucesivamente, ¿no? Con un y elevado a la quinta. Entonces aquí vas a poder tener 5 puntos críticos, ¿no? Entonces, suele haber confusiones. Incluso yo mismo, cuando estaba practicando esta parte, solía tener problemas, ¿no? Entonces es por eso que siempre lo hago así con ecuaciones, ¿ya? No es que por perder tiempo ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces, un ratito. Esto quiero colocar. Ya. Listo. Entonces tenemos nuestros puntos críticos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ver si tus puntos críticos pertenecen al dominio. En este caso, el dominio es todos los reales. Entonces, pertenecen, pues aquí puedo colocar, ambos pertenecen aquí, ambos pertenecen al dominio de la función. Entonces, ambos tenemos que clasificar. Ahora, ¿qué pasa si un punto no pertenecía? Entonces lo desechabas, no pertenece al dominio de tu función. Y listo.
¿ya? Entonces ese paso es muy importante igual. Mm, yo recuerdo que les sabía dar en mi práctica así puntos que no están en el dominio, entonces los compañeros cuando no asistían a la clase hacían el análisis de ese punto más, pero era innecesario porque no estaba en el dominio, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, con otro color, no me está gustando. El siguiente paso es clasificación de, de nuestros puntos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué criterio tomamos? Criterio del, del Hessiano vamos a tomar primeramente. Vámonos al criterio del Hessiano. ¿Qué nos dice el criterio del Hessiano? Nos dice que calcules este Hessiano que está encerrado aquí. Copiar. Entonces, vamos a calcular eso. Entonces, esto está sencillo, ¿no? Esto está sencillo. Entonces, lo haces directo. Lo haces directo, sin perder tiempo. Entonces, vas a calcular el Hessiano. La segunda derivada respecto de x. ¿Dónde está la primera? Está aquí. La primera respecto de x está aquí. Ahora derivas a esto nuevamente respecto de x. ¿Cuánto será? Es 6 veces x, ¿no? 6 veces x. Te dice por la segunda respecto de y. Entonces, ¿dónde está y? Está aquí. Entonces derivas a esto respecto de y. ¿Cuánto va a ser? 6 veces y. 6 veces y. Listo. Menos. La derivada cruzada. ¿Esto cómo se lee? Se lee la segunda derivada primeramente respecto de x y luego de y. Entonces, primeramente respecto de x, ¿dónde está? Está aquí. A esto derivarle te dice respecto de y. ¿Cuánto será? Es menos 3, ¿no? Menos 3. Entonces, esto es menos 3, esto al cuadrado. Listo, ya está. Entonces, tu Hessiano como vencido en forma general. Entonces, en forma general, ¿no? No estamos operando todavía ningún punto crítico. Entonces, el vencido es 36 veces x por y menos 3 por 3 al cuadrado es 9, ¿no? Y tenemos nuestro Hessiano en forma general. General, ¿no? Listo. Entonces vamos a ir clasificando. A ver, lo haremos con otro color para que se distinga. Entonces decimos, para el punto P sub 1 de coordenada 0, 0, ¿qué va a pasar? Entonces, para este punto, simplemente reemplazamos en nuestro Hessiano. Entonces, nuestro Hessiano nos dice 36 veces x. X vale 0. Y vale 0 menos 9. ¿Cuánto había valido el Hessiano? Había valido menos 9. Porque todo esto es 0, ¿no? Un ratito. La segunda derivada respecto de x y luego respecto de y. Está bien. Está bien, todo está bien, chicos, ¿no? Nos ha salido en menos 9. Vamos al criterio. Al Hessiano nos dice que si nos sale el Hessiano menor a 0, porque menos 9 es menor a 0, es un punto silla. Entonces decimos, como es menor a 0, decimos que el punto P1 de coordenada 0, 0, y aquí falta la tercera coordenada. Ahorita les explico de dónde se saca eso. Es un punto silla. Y listo, ya está, ya clasificaste, que eso es lo que te pedía, clasificar los puntos críticos, ¿no? Aquí el resultado se expresa siempre en 3 coordenadas, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sacamos el eje Z? Básicamente reemplazas tu punto en tu función original. Entonces, x0, y0. X vale 0, y vale 0, todo esto vale 0. Entonces, ¿cuánto había valido Z? Z había valido 0, ¿no? Y listo, ya está. Ese sería el resultado, ¿ya? Entonces, cuidado. Tienes que expresar el punto en sus 3 coordenadas porque estás en el espacio, ¿ya? Listo.
Vámonos para el otro punto, para el punto número 2 de coordenadas 1,1. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. Calculamos el hessiano, que te decía, 36 veces x, que vale 1, y por y, menos 9. ¿Cuánto vale esto? Antes aquí, esta parte tal vez puede haber complicaciones, lo colocaremos de otro color. Simplemente estamos reemplazando el punto, ¿no? 36 menos 9, ¿cuánto será? Es 27, ¿no? 27, sí, 27. Esto es mayor a cero. Si es mayor a cero, vámonos a la tabla. Si es mayor a cero, tienes que analizar la segunda derivada, evaluada en el punto crítico. Entonces, analizamos la segunda derivada de nuestra función, o z de x nomás ya, de esta forma. ¿Cuánto es z de x? Está aquí. Aquí está, ¿no? Y eso es esta parte. Es 6 veces x, ¿no? Uy, ¿dónde estoy yendo? Es 6 veces x. Pero te dice que evalúas en el punto, pero en el punto P2. ¿Qué sería x vale 1? ¿Y cuánto había valido esto? Igual a 6. 6 es mayor a cero. Vámonos nuevamente a la tabla. La segunda derivada, si es mayor a cero, te dice que existe un mínimo. Entonces, ¿listo? Entonces dices que el punto número 2 de coordenadas, perdón, 1,1 y z todavía no, es decir, vamos a calcular, es un mínimo relativo, simplemente es relativo, porque todavía no estás analizando en sus extremos si es que existe otros puntos, y si es que existieran más puntos, ahí sí puedes asumir que puedes escoger el mayor de ellos para ver si es absoluto, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir viendo en el siguiente ejemplo. Aquí nos falta una coordenada, z. ¿De dónde sacamos? Nuevamente de nuestra función original. Emplazamos aquí el punto 1 al cuadrado 1. 1 al cubo es 1. 1 al cubo es 1. Aquí 3 por 1 es 3. ¿Cuánto había sido? 1 más 1 es 2. 2 menos 3 es menos 1, ¿no? Menos 1. Entonces, ¿cuánto había valido z? Había valido menos 1. Y listo. Ya está. Entonces, esta sería tu solución. Y esta sería tu solución. Ya está. Ya clasificaste tus puntos, ¿no? Entonces, de esa forma es como se clasifica. No sé si tienen alguna duda, chicos. Hasta ahí vamos bien. ¿Se entiende, compañeros? Auxiliar, una consulta. Dime, En dime. el polinomio, esa parte cuando salía x cuadrado más x más uno, creo, en caso de que los valores fueran reales, se toman más esos puntos y se toma el positivo o negativo, esa parte, ¿no? Ya. Si te sale aquí valores reales, obviamente tienes que tomarlos en cuenta, ¿no? Aquí obviamente está elevado al cuadrado, entonces aquí tendría que salir dos valores, que sería el x3 y el x4. Entonces serían dos raíces reales, ¿no? En caso de que te saliera, ¿no? Entonces, obviamente tienes que tomar en cuenta eso y seguir el mismo paso, ¿ya? Ahora, como nos ha salido imaginario, nuevamente repito, los imaginarios no existen en el campo de los reales. Es por eso que no se toma en cuenta. Aquí está la flecha, no se toma en cuenta. Incluso podemos comentar aquí. No existe. Uy, va a estar largo, ¿no? Ver aquí. No existe en el campo real. No, pues lo voy a colocar ya. En el campo de los reales. ¿Listo? Entonces, eso no tienen que tomar en cuenta. Y si les sale raíces reales, entonces lo toman en cuenta. Básicamente es eso, compañeros. No sé si he respondido a tu duda. ¿Ya? Básicamente es eso. Ya, está bien, auxiliar. Si han tenido... Ya, compañero. Me dicen nomás si tienen dudas, ¿ya? Ahora, vamos a complementar a este ejercicio con el otro criterio. Veremos si nos sale lo mismo. Obviamente nos tiene que salir lo mismo. Entonces, a ver, ¿dónde lo complementamos? A ver, aquí. Entonces, por el criterio, aquí presten atención de
la diferencial de segundo orden. Y si se corta, se vuelve a contar al mismo link, vamos a hacer un ejemplo similar a lo que han hecho con la ingeniera, ¿ya? Tal vez no lo han entendido bien, pero conmigo lo haré más detallado. ¿Listo? Entonces, por el criterio de la diferencial de segundo orden, ¿qué nos dice? Prácticamente calcula esto. Esto te dice. Pero antes, esto solo sirve para funciones de dos variables independientes, ¿no? Para funciones de tres variables independientes, esta diferencial de segundo orden cambia, ¿ya? Se vuelve más extenso, ¿ya? Lo vamos a hacer en ejemplos posteriores, ¿listo? No se precipiten, vamos a hacerlo con calma, ¿ya? Entonces, simplemente vamos a calcular eso. Aunque ya lo tenemos calculado. Z de x, ¿cuánto era? Aquí estaba, ¿no? Entonces sacamos de aquí. Aquí estaba y eso era esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto es z de x? La segunda derivada es 6 veces x por el diferencial de x. Más 2 veces z de x. Ya, z de x, ¿ya cuánto valía? Menos 3, ¿no? Menos 3. Tenemos en esta parte la diferencial de segundo orden que ya lo he anotado aquí. Estas derivadas, estas segundas derivadas ya lo habíamos calculado anteriormente. Simplemente lo he anotado aquí, ¿no? Después lo que he hecho es factorizar el 6. Una vez factorizando el 6 me queda toda esta expresión, ¿no? Ahora sí, esta es mi diferencial de segundo orden en forma general. En forma general, ¿listo? Entonces, nuevamente, con este color. Entonces, nuevamente, para el punto número 1, que tenía estas coordenadas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a calcular nuestra diferencial de segundo orden evaluada en el punto P sub 1. ¿Cuánto vamos a tener? A ver, x vale 0, diferencial de x cuadrado. Ya lo haremos rápido, diferencial de x menos. Diferencial de x, diferencial de... No conoces esto, lo tienes que dejar. Más. Aquí falta algo, ¿no? Aquí falta un y. No lo he comido, ¿no? Y y nos dice que vale 0. 0 por diferencial de segundo orden. Entonces aquí, ¿qué se simplifica? Aunque no era necesario entrar. Todo esto se vuelve 0, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos va a quedar nuestra diferencial de segundo orden evaluada en el punto P sub 1? Nos va a quedar negativo 6 veces diferencial de x y diferencial de y. Listo. Como podrán observar aquí, nos ha salido negativo, ¿no? Negativo. Y ahora, también tienes que tomar en cuenta estos diferenciales. ¿Ya cómo se hace eso? Te tabulas. Ya una tablita. Una tablita. A ver, lo haremos aquí, ¿ya? Te haces una tablita. Les voy a enseñar a cómo se analizan sus diferenciales. Y de esta forma, ¿ya? De esta forma, a ver. Lo haré un poquito recto, ¿ya? Aquí analices el diferencial de x, aquí analices el diferencial de y. Y si es que hubiera más, entonces puntos suspensivos, ¿no? Listo. Y aquí analices la segunda diferencial, perdón, la diferencial de segundo orden, ¿no? Listo. Entonces, te vas a ir dando posibles combinaciones de signo, ¿ya? Por ejemplo, este signo subiera, este menos más, y este más menos, y este menos menos. No hay más para una diferencial de segundo orden de dos variables independientes, solo existen estas posibles combinaciones. Para tres ya existen más, pero no lo vamos a tocar todavía, ¿ya? Entonces vamos a analizar si el diferencial de segundo orden nos sale mayor o menor a cero, ¿ya? Ahora, ¿cómo van a analizar eso? Básicamente se van a dar valores de diferenciales de x. Yo generalmente me suelo dar 0.1 asumiendo. Esto es para el análisis nomás, nada que ver, ¿ya? Un diferencial de x de 0.1 y un diferencial de y de 0.1. ¿Qué va a pasar? Simplemente vamos a analizar su signo, ¿no? Ahora,
Te dice aquí, si el diferencial de si el diferencial de x vale positivo, aquí vale positivo 0.1, 0.1. El diferencial de y vale positivo 0.1. Positivo con positivo es positivo. Positivo con negativo sigue siendo negativo. Entonces, ¿cuánto había sido? No nos interesa el valor. ¿Cuánto había sido el, el diferencial de segundo orden? Había sido menor a cero, ¿no? A ver, ¿qué pasa en este caso? El diferencial de x, te dice. Diferencial de x es 0.1, vale negativo. Negativo 0.1. Diferencial de y vale positivo 0.1. Haces las multiplicaciones, te sale menos por menos más. Te sale más cierto valor. No te interesa el valor 6.1, digamos, no te interesa, ¿no? Pero te sale positivo. Y si es positivo, es mayor a cero, ¿no? Analizamos este otro caso. ¿Qué pasa si el diferencial de x es positivo? 0.1. Diferencial de y es negativo, 0.1. En este caso, menos por menos más cierto valor, ¿no? Entonces aquí también nos sale mayor a cero, ¿no? En el último caso, diferencial de x negativo, 0.1. Diferencial de y negativo, 0.1. Al multiplicar, ¿qué vamos a tener? Menos por menos más por menos menos. Solo nos interesa el signo. Nos sale menos. El menos que representa menor a cero. Menor a cero. Listo. Ya está, ya analizaste. ¿Qué va a pasar aquí? Como ves aquí, toditos te tendrían que salir mayores o menores a cero para asumir si es máximo o mínimo. En este caso nos ha salido dos mayores y dos menores. Entonces, puedes decir aquí, contradicción, ¿no? O sea, no se puede analizar, ¿no? Pero te dice algo el criterio de la segunda diferencial. Perdón, el criterio de la diferencial de segundo orden, no está aquí, está. Si existe contradicción al analizar diferencial de x y diferencial de y, se considera que es un punto silla. Entonces, ya está, ¿no? Entonces, el punto número de coordenadas 0, 0 y 0 también era, es un punto silla. Y ya está. Ya clasificaste tu punto. No sé si me deja de entender en esta parte. Bueno, si es que todavía tienen dudas, en el siguiente se tiene que aclarar, ¿ya? Vamos con el siguiente. Para el punto número 2 de coordenadas 1,1, ¿qué va a pasar? Vamos a analizar nuestro diferencial del segundo orden evaluado en el punto número 2. ¿Cuánto es nuestro diferencial de segundo orden? Es todo eso, ¿no? 6 por x. X vale 1. Diferencial de x al cuadrado menos. Diferencial de x, diferencial de y. Más, te dice, ¿no? Más y por el diferencial de y. Y vale 1 por el diferencial de y al cuadrado, ¿no? Tenemos de esta forma. Entonces, yo lo puedo expresar más bonito. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar 6 por diferencial de x cuadrado menos diferencial de x diferencial de y más diferencial de y cuadrado. Nuevamente el mismo análisis. Yo voy a asumir estos mismos valores. Copiar. Perdón, no se quiere copiar. Ahí está. Nuevamente, analizamos. Me voy a asumir esos valores de diferencial, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Nuevamente la tabla. Necesitamos nuevamente la tabla. Entonces, yo voy a copiar esta tabla. Copiar esta tabla no lo van a encontrar obviamente en ningún libro. Y es importante que esté claro esta parte. ¿Ya? Vamos a aplicar esto en los, por ejemplo, en multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? En ahí se aplica harto esto. Está en extremos condicionados igual se aplica harto. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí está nuestro diferencial de segundo orden evaluado en nuestro punto número 2. Estamos asumiendo estos valores. Vamos a analizar. Diferencial de x, ¿cuánto vale? Vale 0.1. Pero para el primer caso vale positivo. Entonces 0.1 al cuadrado. Diferencial de y aquí vale 0.1. Diferencial de y vale positivo, vale 0.1, 0.1 al cuadrado. Aquí nos sale 0.1 al cuadrado. Digamos que vale 1 todo eso, ¿no? 1 al cuadrado, digamos que es 1. Menos.
0.1 por 0.1. ¿Cuánto será? Digamos que es, ya en este caso, cuando tienes ya un poquito de dificultad, lo que yo suelo asumir es de esta forma, diferencial de x igual a 1 y diferencial de y igual a 1, porque 0.1 al cuadrado tendrías que calcular en la calculadora y ver si te sale mayor a 0 o menor a 0, ¿no? Entonces yo me asumo directo a 1, no es, como les digo, es relevante esto lo que te estás asumiendo. Esto solamente es para analizar, ¿ya? Entonces 1 al cuadrado, 1, diferencial de y vale 1, 1 al cuadrado. ¿Cuánto será? 1 al cuadrado es 1, menos 1 por 1 es 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces estos dos se simplifican y sigue siendo mayor a 0. Entonces aquí colocamos mayor a 0, ¿no? Vamos al segundo caso. Diferencial de x vale negativo. Negativo 1 al cuadrado, negativo 1. Esto vale. Diferencial de y nos dice que es positivo. Entonces esto vale 1 y esto vale 1 al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Analizamos. Negativo al cuadrado siempre es positivo. Entonces va a ser 1. Menos con menos más 1. Más 1 al cuadrado es 1. ¿Cuánto nos sale? Un valor de 3. Es mayor a 0. Sigue siendo mayor a 0. Para este caso, como ven es repetitivo, ¿no? 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. Diferencial de y nos dice que es negativo. Negativo, no, esto no es al cuadrado. Negativo 1 al cuadrado. ¿Cuánto va a ser? 1 menos, menos por menos es más, 1 por 1 es 1. Negativo al cuadrado siempre es positivo, entonces va a ser de esta forma y sigue siendo mayor a 0, ¿no? Entonces esto obviamente ya lo tienen que hacer rápido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ambos son negativos? Vamos a tener de esta forma, negativo 1, negativo 1, negativo 1, negativo 1 al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Negativo 1 al cuadrado siempre es positivo, menos por menos más por menos sigue siendo menos 1 más 1 al cuadrado, perdón, menos 1 al cuadrado es 1. Estos dos se simplifican, aquí nos queda 1. ¿1 es mayor a 0? Sí, entonces mayor a 0. Como ven, todito nos ha salido mayor a 0. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso existe un mínimo, ¿no? Cuando la diferencial de segundo orden es mayor a 0, ¿qué nos dice? Si es mayor a 0, existe un mínimo relativo, ¿no? Entonces, con eso ya estarías respondiendo a tu pregunta que te decía clasificar, ¿no? Clasificar, te decía. Entonces, tú dices nuevamente aquí que el punto número de coordenadas es 1,1 y esto valía menos 1. Existe un mínimo relativo. No sé si me he dejado de entender esta parte de cómo analizar diferenciales con sus respectivos signos, ¿no? No sé si está claro este criterio o tienen alguna duda más. Bueno, si es que existe para aclararles. ¿Se ha comprendido esta parte, compañeros? Sí, ¿no? Sí, Auxi. Ya, compañeros, gracias. Espero que sí, la verdad, porque esto vamos a aplicar harto, ¿ya? Entonces, como ven, por ambos criterios nos sale lo mismo. Con el punto 1 es punto silla, con el punto 2 es mínimo. En este criterio, con el punto 1 es punto silla, con el punto 2 es mínimo, ¿no? Listo, ya está. Ya lo hemos demostrado, ¿no? Entonces, vámonos con esto directamente. A ver, lo haremos rápido esta parte. ¿Ya? Vámonos con esto. Es similar al de su actividad, ¿ya? Nos dice hallar los extremos relativos absolutos mínimos y absolutos máximos de la función tantos restringida por la región. Pucha, aquí ya nos da una restricción más. En este caso, cuando ya les da una restricción, eh, ya no son extremos relativos, son extremos condicionados, pero igual se resuelve como extremos relativos, ¿ya? Entonces vamos a salirnos un poco al margen de lo que hemos hecho hace instantes, o sea, todo esto lo que hemos hecho, y vamos a aplicar otro método, el método que la ingeniera
les ha ido enseñando hasta ahora, ¿no? Entonces, vamos con esto. Primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El dominio, pero antes voy a graficar la región. ¿Ya? Voy a graficar la región que nos piden analizar. La región va a estar dada por x0 y x1. De esta forma. ¿Ya? Yo lo voy a ir pintando de otro color para que se entienda. ¿Listo? Entonces, con amarillo está la recta x igual a 1. Simplemente estoy sacando de aquí. X nos dice que vale desde 0 hasta 1, ¿no? Y aquí estaría la recta x igual a 0, ¿no? La otra. Aquí. ¿Qué recta sería? Sería la recta y igual a 1. ¿Y qué recta sería? La recta y igual a 0. Ahora me falta colocar antes algo. Está con verde los ejes, ¿no? Este sería el eje X y este sería el eje Y. Nos piden analizar a nuestra función en esta región. En esta región te piden analizar si es máximo, mínimo, mínimo absoluto, etcétera, ¿no? Entonces, esto se analiza por dos formas. Primeramente, antes tenemos que calcular el dominio de nuestra función. Aquí va a ser igual el dominio de nuestra función. Es una función algebraica. Entonces, va a ser de esta forma, ¿no? Para todos los pares ordenados que pertenecen a los reales. Listo, ya está. Vamos a ir a su resolución. Primeramente, entonces tienes que analizar primeramente dentro de la región, dentro de la región. ¿Cómo haces eso? Pues básicamente es bien sencillo. Es el mismo caso que hicimos aquí. Aquí. ¿Cómo hemos hecho aquí? Hemos derivado respecto a X y respecto a Y y después hemos resuelto y hemos hallado los puntos críticos. Lo mismo es aquí, ¿ya? Entonces, dentro de la región vamos a analizar primeramente. Entonces, tenemos que calcular la derivada parcial respecto a X y la derivada parcial respecto de Y, porque es una función de dos variables independientes, ¿no? Entonces, directamente aquí, ¿cuánto es la derivada respecto de X? Es 48Y. Lo voy a hacer yo esta vez para que no sea largo el video. Menos 24 por 2 sería 48. 48Y igual, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Así está bien. Y esto es X, ¿no? Ah, no, 32 por 3, que es 96. Esto es 96. ¿Qué estoy haciendo? Esto es 96x al cuadrado, ¿no? Estoy derivando a mi función respecto de x es 48 veces y menos 96x al cuadrado. Menos 96 y listo, ya está. Derivo mi función respecto de y. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 48 veces x menos 48 veces y. Y el siguiente paso es igualar a 0, ¿no? Este paso ya lo hemos ido explicando. Entonces, yo directamente voy a decir que esta es mi ecuación número 1 y mi ecuación número 2. Resuelvo. A ver, de 2, ¿qué puedo obtener? De la ecuación número 2 yo puedo obtener algo. Está a simple vista que puedo obtener algo. Voy a tener de esta forma. Si el negativo lo llevo al otro miembro con positivo, me queda de esta forma. Aquí, ¿qué se simplifican? 48 con 48 se simplifican. ¿Y qué me queda? Me queda x igual a y. Y digo que esta sea mi ecuación número 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, reemplazando 3 en 1, ¿no? En 2 hemos analizado. Ahora tenemos que analizar en 1, ¿no? ¿Qué va a pasar? 48 veces y menos 96 veces x, pero x vale y. Entonces tendríamos de esta forma, igual a 0. Aquí, puedo hacer algo más, está a simple vista. Puedo multiplicar miembro a miembro por esta expresión. ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar aquí y menos 48 es 96 dividido entre 48 es 2.
2 veces y cuadrado y listo, ya tengo de esta forma, ¿no? Aquí puedo factorizar el y me va a quedar 1 menos y igual a 0, entonces aquí puedo sacar 2 puntos, ¿no? Cada expresión igual a 0, entonces directamente yo voy a sacar los puntos. Esto lo igual a 0 y voy a sacar otro punto, un y sub 2 de coordenada igual a 1, ¿no? Y sub 1. Listo. Entonces digo, con y sub 1 igual a 0 en, 3, ¿no? Es prácticamente el mismo paso que hicimos anterior. Pero en 3 nos dice que x es igual a y. Entonces, ¿cuánto va a valer x sub 1? Va a valer 0. Entonces, nuevamente, con y sub 2 igual a 1 en 3, ¿qué va a pasar? Nos dice que x es igual a y, entonces x sub 2 va a ser igual a 1. Y listo. Ya está. Entonces, tus puntos críticos, ¿cómo serían? Puntos críticos. Tendrías un punto número 1 de coordenadas 0, 0, x1 perdón, x1 y y1, que son estos. Y un punto crítico número 2, que sería x2 y y2, ¿no? 1, 1, 1, 1. Y listo. Ya está. Ahora ves, si estos dos pertenecen a tu dominio. Si ambos pertenecen, entonces está bien. Tienes que analizar ambos. Pertenecen aquí. Ambos pertenecen al dominio de nuestra función. Y listo. Ya está. Hasta ahí vamos marchando bien. Pero antes, aquí hay una cierta restricción. ¿Por qué? Porque para el primer caso estás analizando. Estás analizando dentro de la región. No puedes analizar todavía en la frontera. El punto 00, ¿por dónde estará? El punto 00 está por aquí, ¿no? El punto 11, ¿dónde está? Está por aquí, está por ahí. Entonces, aquí ambos nos han salido extremos, ¿no? Entonces, tenemos que correr. Ah, aquí me he olvidado algo, ¿no? No me han hecho dar cuenta, ¿no? Ambos nos han salido en el extremo y no puede ser ese caso. Aquí me lo he comido el 2. Entonces mi punto y sub 2, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1 medio. Y x sub 2 va a ser 1 medio. Me lo he comido esa parte. Van a disculpar, chicos. ¿No? Entonces, mi punto número 2 va a estar de esta forma. Entonces, nuevamente, vamos a analizar. El punto P sub 1 está por aquí. ¿No? Por aquí está el punto P sub 1. Mejor copiaremos aquí todo esto. Copiar. Y vamos a analizar aquí. Pegar. ¿No? Entonces decimos aquí. Análisis. El punto P sub 1 está aquí. Y el punto P sub 2 está más o menos por aquí en el centro, ¿no? Ahí está nuestro punto P sub 2. Entonces, ¿cuál está dentro de nuestra región? Está solamente este punto. El punto P sub 1 no, porque está en la frontera. Entonces, simplemente tenemos que analizar el punto P sub 2 para el primer caso. El primer caso es dentro de la región y listo. Entonces, solamente vamos a tomar en cuenta esto. Lo estoy pintando de amarillo. ¿Listo? Esto todavía no, porque vamos a analizar respectivamente con los puntos frontera. ¿Ya? Entonces, vámonos al segundo caso. Ya hemos analizado dentro de nuestra región, tenemos un punto, pero no sabemos si es máximo, mínimo, etcétera. Eso vamos a ir clasificándolo, ¿no? Listo. Entonces, vámonos con el segundo paso, que es los puntos frontera, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos 4 rectas, tenemos que analizar las 4 fronteras. Entonces, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Para que se entienda esto. A ver, ya, ya está, ya sé lo que voy a hacer. Esta la voy a llamar frontera número 1. Esta la voy a llamar frontera número 2.
A este le voy a llamar frontera número 3. Y a este de aquí abajo le voy a llamar frontera número 4, ¿no? Entonces vamos a analizar para cada caso. Es de esa forma sí o sí tenemos que analizar. Entonces, primeramente en la frontera número 1, ¿qué va a pasar? ¿Qué recta es? Tenemos la frontera número 1. Concentrémonos en esta frontera, ¿no? Tenemos la recta x igual a 0. Entonces, tenemos la recta x igual a 0. Esa es la frontera, ¿no? Esa es la frontera. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que analizar en esta recta a nuestra función. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente es colocar nuestra función f de x, y en esta recta, ¿no? ¿Cómo sería? Simplemente reemplazamos donde está x, el valor que esté. En este caso es 0 y tendríamos de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo estaría dada esa función? De 0, y. Nuestra función original. Entonces, para no tardar mucho, voy a copiar mi función original. Copiar. Aquí está. Pegar, ¿no? Ya está. Analizamos. X vale 0. Aquí también X vale 0. Entonces, ¿qué se simplifican? Todo esto se vuelve 0, todo esto se vuelve 0. ¿Cuánto había sido mi función? De esta forma, evaluada en esa frontera, había valido menos 24y cuadrado. Y listo. Esta función vale en esa recta, ¿no? Es prácticamente como si a tu función que estaría de esta forma, una montañita, así de esta forma, lo estás cortando con la recta x igual a 0. En realidad sería un plano en el espacio. Lo estás cortando. ¿Qué va a pasar si lo cortas? Mm, a ver, ¿cómo podemos explicar esta parte? ¿Qué pasa si lo cortas digamos que es el eje X? ¿Qué va a pasar si lo cortas con el plano X igual a 0? X igual a 0. Si lo cortas, vas a poder generar una especie de curva de esta forma. Digamos que es de esta forma, ¿no? Lo vas a cortar, ya, digamos que es de esta forma, ¿ya? Esa curva. Esa es su ecuación, esta. De esta curva, esta es su ecuación. Ya eso se puede visualizar incluso en el GeoGebra, ¿ya? Entonces, esa es su ecuación. Lo estás cortando con ese plano. Ya no sé si me dejo de entender en esa parte. ¿Listo? Bien, sigamos analizando. Ahora nosotros queremos saber si en esta función existe puntos críticos. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente derivando. Derivamos esto respecto de la variable que esté. En este caso está menos 24 y cuadrado. Y cuadrado. Ay, perdón. La derivada, directamente la derivada. Entonces, a ver, podemos colocar aquí como estamos haciendo en forma general. Podemos decir análisis de puntos críticos. Para analizar puntos críticos tenías que derivar e igualar a 0, ¿no? Vamos a derivar. ¿Cuánto va a ser? Menos 48y. Lo igualas a 0, que ese es el segundo paso. Si lo igualas a 0, ¿qué valor te va a resultar? Te va a resultar un valor de y igual a 0, ¿no? Ese valor te va a salir. Te ha salido ese valor, ¿no? Simplemente resolvemos esto y obviamente te sale esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reemplazar en tu función y tu función obviamente va a ser 0, ¿no? Entonces, aquí está. Estás en este camino. Entonces dices que en ese camino, en x igual a 0, existe un punto crítico en y igual a 0. Y listo, ya está. Ese sería tu punto número, a ver, tu punto número 1, 2, tu punto número 3, ¿no? Entonces de esa forma tienes que ir colocando, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? No sé si en esta parte se entiende. Estás analizando el camino de
x igual a 0, o sea, en la recta, solamente en ese tramo. Entonces, la coordenada en x sí o sí tiene que ser 0. Ya no sé si esa parte se entiende. Y en y lo que te ha salido, ¿ya? Obviamente, si aquí te salía otro valor de y, nuevamente un punto 4 tendrías que ser en el camino x igual a 0 y ese valor, digamos que te sale 3. Y aquí colocas 3. Y listo, este sería el otro punto. Si aquí te saliera otro valor de y igual a 4, colocarías un punto 5. No, sigues en el mismo camino. Esto nunca cambia, ¿ya? Cuando estás analizando fronteras. ¿Listo? No sé si en esa parte está claro, ¿ya? Espero que sí. Lo demás viene a ser, como les digo, consecutivos, repetitivo, ¿ya? ¿Dónde le llevo? Uy, no estoy colocando no, ya, al medio. Listo, ya están. Ahora lo pintaremos de otro color para que se distinga de los demás, ¿ya? Ya está, ¿no? Entonces hemos analizado ese punto, pero antes tienes que analizar en tu tramo. Entonces nuevamente vamos a copiar este tramo, esta gráfica, copiar. Tiene que estar claro esta parte, porque puede que entre su examen le ingeniero en el anterior semestre eh, no ha avanzado esta parte, pero no ha cambiado, ¿no? La modalidad. Entonces tienes que analizar. Estás en este tramo, a ver, estás en este camino. Ya, esto lo borraremos, todo esto lo borraremos, eliminar, eliminar, ¿no? Lo borramos. Estás en este camino. Pucha, le he borrado aquí valía. Ya, mejor era no borrar, ¿ya? Simplemente borramos sus ecuaciones, ¿ya? Para que no se pierdan. ¿Listo? Gráficas el punto número 3. El punto número 3 es eso, ¿no? Listo. Pero en este trayecto, no estoy pintando bien con otro color, otro color. En este trayecto, ¿en qué punto creen que también puede existir un máximo relativo? Porque la función es inmensa, no sabemos en realidad dónde están. Nosotros solo estamos analizando en una cierta región, ¿no? Entonces, en los puntos donde hay intersección de rectas, también existe punto crítico, ¿ya? Entonces, en este punto también va a existir punto crítico. El punto número 4. Lo vamos a llamar punto número 4. Ese punto número 4, ¿qué coordenadas va a tener? Entonces, mi punto número 4 va a tener coordenadas el camino 0. Nuevamente les digo, 0 nunca cambia, ¿no? Puedes tener incluso aquí otro punto, pero X nunca cambia. ¿Ya? Estás analizando este camino. ¿Listo? ¿Cuánto vale Y? Esto era Y igual a 1, ¿no? Entonces, Y vale 1. Y listo. Ya está. Tienes que considerar eso igual, ¿no? Listo. Ya está. Ya consideraste. Entonces, te vas a la segunda frontera. Entonces dices, ya está. Ya he analizado todos los puntos posibles en mi primera frontera. Entonces, me voy a mi frontera número 2, ¿no? Mi frontera número 2, ¿qué ecuación tiene? Nuevamente, vámonos a la general. Esto, chao. Esta parte, ¿no? Esta parte, a ver, lo pintaré. Esa parte. Esa es mi frontera número 2. Tiene ecuación de y igual a 1. Y igual a 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colocar mi función f de x, y en esa frontera. ¿Cómo se hace eso? ¿Dónde está y? Simplemente reemplazamos. Listo, ya está. Simplemente encontramos esa función. ¿Cómo sería? Entonces, mi función original voy a copiar para no tardar. Copiar. Y voy a analizar en esa frontera, ¿no? Llévale 1 por 1, llévale 1 por 1 al cuadrado. ¿Cuánto vale en mi función f de x evaluada en la frontera 1? ¿Cuánto vale? ¿Vale? 48 veces x menos 32 veces x al cubo menos 24, ¿no?
Esa es mi curva. Esa es mi curva en esa frontera. ¿Listo? Para analizar puntos críticos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar. Voy a derivar estos respecto de la variable que existe. En este caso es x, ¿no? Entonces voy a derivar respecto de x. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser 48 menos, esto va a ser 96 de x cuadrado. Sí, sí, estamos bien. Y nada más, ¿no? Menos 24 es constante. ¿Qué es el segundo paso? Igualar a cero y encontrar el punto crítico. Entonces, ¿cómo va a ser? A ver, x cuadrado igual a directamente, ¿no? Este 96 lo estoy llevando a dividir. Ese, ese 48 se queda ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esto? 48 es 1, esto es el doble de 48, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? X, ¿cuánto va a valer? Vale de esta forma. Pero aquí existen dos posibles valores, más menos, ¿no? Entonces, aquí existen dos posibles valores. X igual a ver, esta parte también tiene que estar claro. No tienen que tener dudas en esta parte. Por eso es que lo estoy haciendo a grandes rasgos, ¿ya? Tenemos de esta forma, nos ha salido dos valores. Cuando vean unas ahí, siempre dos valores, ¿no? Tienes que analizar eso. Tienes que analizar. Vámonos a nuestra gráfica. X igual a positivo es raíz de un medio. ¿Dónde está eso? Positivo es raíz de un medio. Esta gráfica está fea. A ver, vamos a otra gráfica. Aquí está. Positivo es raíz de un medio. X positivo es raíz. Digamos que está por aquí. El otro nos ha salido negativo. Digamos por aquí, ¿no? Este punto, ¿será que se toma? Está por aquí, ¿no? Positivo, por aquí, sí, por aquí. Con esta ya que se tiene que chocar. Y el otro está por aquí, este se choca en este punto. Estos puntos hemos encontrado. Esto que estoy pintando y esto que estoy pintando. Este punto sí podemos analizar. ¿Será que analizamos? Pues no, no podemos. ¿Por qué? Porque no está dentro de nuestra región, ¿no? Y listo, habiendo aclarado eso, vamos a obviar el signo negativo. Entonces, esto no, no se toma en cuenta. Incluso no lo podía anotar. Yo estoy haciendo a grandes rasgos, estoy explicando de manera general, ¿ya? Entonces, dices tu punto número, ¿qué punto nos toca? 4, tu punto número 5. ¿Cuánto vale? En X vale raíz de un medio. ¿Y en Y cuánto vale? En Y vale 1. Listo. Ya está. Entonces, este es punto crítico, ¿no? Nuevamente, analizas la frontera. Nuevamente voy a copiar esta gráfica. Y vamos a analizar esa frontera. ¿Qué va a pasar en esa frontera? Nosotros queremos saber qué pasa en esa frontera, ¿no? Listo. Nos ha salido el punto 5, raíz de un mes, digamos que 0.3, digamos algo así, ¿no? 0.3 más o menos está por aquí, ¿no? Y igual a 1. Y este es nuestro punto número 5, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que considerar, esto ya lo hemos considerado anteriormente, que era el punto número 4. Tenemos que considerar este punto igual. Entonces, este lo vamos a llamar punto número 6. Y ese punto número 6, ¿qué ecuaciones, pero qué coordenadas tiene? Tiene en X igual a 1 y en Y igual a 1. Entonces, del gráfico podemos sacar el otro punto, que sería el extremo de nuestra frontera, ¿no? Incluso pueden entrar ahí, extremo de la frontera. Listo, ya está. Ya hemos analizado nuestra frontera número 2. Vamos a la frontera número 3. De aquí para adelante lo voy a hacer un poco corrido. ¿Qué ecuación es? Es la ecuación x igual a 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra función f de x, y
llevarlo a esa frontera, que sería x igual a 1 y en y, ¿no? Encontramos esa curva, 1y, que era la general, aquí, ¿no? Esta es la general, copiar, y analizamos en esa curva, perdón, en esa función, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nos dice que x vale 1. Entonces, donde haya x, simplemente le colocas 1 por 1 y por 1. ¿Cómo nos queda nuestra función? Entonces, lo haremos directo. 48 veces y menos 32 menos 24y cuadrado. En puntos críticos, la derivada, que va a ser 48 menos 48y. Igualamos a 0 y vamos a poder obtener un valor de y igual a 1. ¿No? Y igual a, sí, y igual a 1. Y nuestro punto número 6, nuestro punto número 7 sería x1 y y1, pero eso es nuestro punto número 6, entonces no es necesario ya colocarlo a esto, ¿no? Nos ha salido el mismo punto, o sea, en este punto existe algo pasa en ese punto, no sabemos si crece o decrece, ¿no? Eso recién vamos a analizar, ¿listo? Entonces esa es nuestra función número 3. Vámonos con la última, ya, como ya sabemos, la frontera número 4. ¿Qué ecuación tiene? La ecuación y igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra función f de x, y, tenemos que llevarlo a esa frontera. ¿Cómo sería? Sería de esta forma. Encontramos eso. Creo que ya lo tengo copiado. ¿Sí? Reemplazamos donde haya y, simplemente ese valor por 0. Ay, perdón. Y aquí por 0 al cuadrado. Entonces, ¿qué se simplifica? Todo se vuelve 0 y todo se vuelve 0. ¿Cómo sería nuestra curva en esa frontera? Sería menos 32 de x al cubo, ¿no? Y listo, ya está. Analizamos puntos críticos en esa frontera. La derivada, 96 de x al cuadrado. Igualamos a 0. De aquí obtenemos un valor de x igual a 0, ¿no? De x igual a 0. Listo. Entonces, tu punto número... aquí antes nos falta analizar un punto, ¿no? No hemos analizado su gráfico, ¿no? Entonces, ya, vamos a hacerlo de aquí. Copiar. Lo voy a volver bien pequeñito. ¿Listo? Entonces, ya. Entonces, aquí nos falta analizar un punto, que sería este punto que estoy demarcando aquí, que sería el punto número 7. Ese punto número 7, ¿qué coordenadas tiene? En X tiene 1 y en Y 0. Y listo, ¿no? Ya está, ¿no? El punto crítico que hemos encontrado en la frontera número 3, casualmente nos ha salido el punto de la frontera número 2, ¿no? Entonces no es necesario enumerarlo, ya porque ya lo tienes aquí. Al final, ambos obviamente van a ser lo mismo. ¿Listo? Entonces, vámonos en este caso. El punto número, ¿qué punto sería? El punto número 8. ¿Qué coordenadas tendría? En X0 y en Y0. Pero ese punto ya lo tenemos. 0, 0, ¿dónde estaba? Aquí está, es el 3. Entonces ya no lo tomamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, con eso habríamos acabado, ¿no? Entonces, el 0, 0 nos ha salido por aquí. Aquí también. Y listo. En forma general, ¿cómo sería? ¿Cómo se vería? A ver, copiaremos esta parte. ¿Cómo sería en forma general? Copiar. Ya como ya analizaste tus 4 fronteras,
Ya, lo haremos un poquito más grande. ¿Listo? Ya analizaste tus 4 fronteras. Entonces, en general, tus puntos se verían de esta forma. Este punto, ¿cuánto valía? Valía el punto número 3. Esto no nos interesa, ¿no? Esto lo borramos las ecuaciones, porque nosotros ahora estamos analizando los puntos, ¿no? Ya no nos interesa eso. ¿Qué puntos más hemos encontrado? Este punto que era, creo que estaba con el morado, que era el punto número 7, si no me equivoco. Sí, estamos en lo correcto. Punto 5, nos faltan más puntos. ¿Con qué colores estaban? Aquí. El 0 y el 4, el 3 y el 4 en la frontera 1, el 3 y el 4. Ya está eso. ¿Qué más hay? En la frontera número 1 solamente esos dos, en la frontera número 2 solamente esos 3, la frontera número 4 solamente uno, que sería eso ya, perdón, en la 3 y en la 4, que era el inicio. Estos son todos los posibles puntos, ¿no? Aquí falta un punto más, el punto central, que era el punto número 2. El punto número 1 creo que era esto igual, ¿no? Es lo mismo, obviamente no era tomar en cuenta, pero ya, ¿no? El punto número 1, ¿dónde está? Ah, como ven, mira, es el origen. El 2 ya lo tenemos. El 3, ¿dónde está el 3? El 3 sigue siendo el origen igual. El 4 es 0, 1. El 5 es eso. El 6 es 1, 1. Entonces ya tenemos todo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7, ¿no? ¿Qué paso sigue? Sigue la tabulación. Tabulación. ¿Ya? Entonces viene el paso de la tabulación. ¿Cómo hacemos eso? A ver, me voy a construir. ¿Ya? De esa forma. A ver. Ya está. Perdón si me estoy alargando un poco. Ya, vamos en esta parte. El punto. Aquí vamos a analizar su altura. Y aquí vamos a analizar clasificación. ¿Listo? Vamos a ir colocando los puntos. Punto número 1, que era 1/2, como 1/2. El punto número 2, ¿cuánto era? El punto número 1 era el 0, 0. El punto número 2 era 1/2 y 1/2. El punto número 3, el punto número 3 es lo mismo que el punto número 1. Entonces no lo tomamos en cuenta. Directamente al punto número 4. Punto número 4 vale 0 y 1. El punto número 5, ¿cuánto vale? Esto creo que es un poquito raro. 1 raíz de 1/2, 1. Ya. El punto número 6. Aquí ya me tienen que ayudar, chicos, con la calculadora. El punto número 6 vale 1,1. Y el punto número 7, ¿cuánto vale? ¿Vale? 1,0. 1,0. Listo. Vamos. Vamos, chicos, en esta parte. Esta es la última parte. ¿Ya? Vamos en esta parte. Queremos saber la altura, en qué posición se encuentra, ¿no? Simplemente reemplazamos este punto en nuestra función principal. Entonces voy a copiar la función principal para no subir mucho. Esta es nuestra función, ¿no? Copiar. Copiar. Y voy a pegar. Listo. ¿Ya? Ayúdenme en esta parte, por favor,
chicos, en 0, 0, analizamos en 0, 0, reemplazamos aquí ese punto y analizamos nuestra altura. ¿Cuánto vale nuestra altura? 0, 0, todito a 0, entonces esto vale 0. En el punto 1 medio, uy, aquí ya está un poquito más complicado. A ver, esto calculenmelo, chicos, a ver, por 5 puntos, ¿cuánto les sale este valor? En 0, 1, a ver, en 0, 1 yo voy a hacer, en 0, 1, x vale 0 y y vale 1. Es que va a ser 48 menos. X vale 0, todo esto se anula, y vale 1. 48 menos 24 sería 24, positivo. No nos interesan los signos. En el punto 5, ucha, esto igual está feo. En el punto 6, 1,1. Entonces, 48 menos 32 menos 24. Sí, disculpe. Dime, Me sale 2 en el punto un medio aquí. ¿Un valor de 2 positivo o 2 negativo? positivo. Ya, ya, gracias. Ya al final vamos a decir sus nombres, ¿ya, por favor? Aquí, ¿cuánto será? 48. Con 32 menos 24, 30, 40, 54. 48 menos 54, 49, 56, negativo 6, ¿no? Ay, esto es aquí, negativo 6. Con esto más me lo pueden calcular, por favor. No sé si otro compañero se anima por 5 puntitos. Simplemente es reemplazar aquí en la función y ver qué valores sale, ¿ya? En, en el punto número 7, ¿cuánto sería? X vale 1, y vale 0. Entonces todo esto es 0, 0, X vale 1, menos 32. Listo. Nos falta este valor. Mm, ¿Mm? ¿Alguien ya lo tiene? A ver, ¿cuál? Mm, ya. Mira, está feo. ¿Me ayudan en esta parte, por favor, chicos? ¿Cuánto les sale este valor del punto 5 reemplazado en esta función? Menos Ox, 1.37, o no sé sí, si sí. Menos 1.37. 1,37. Ya, listo. Ya, gracias. Simplemente me interesa el signo y el valor igual, obviamente. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar. ¿Listo? Vámonos aquí. Vamos a buscar el mayor valor. A ver, aquí creo que está ocurriendo algo. 24. ¿De dónde he sacado esto? Esto es negativo, ¿no? Me estaba equivocando. Sí, ¿no? Ya. Ahora sí, creo que está todo correcto. Ya. Vamos a buscar el mayor de estos valores que nos ha salido. ¿Cuál será el mayor en signo positivo? ¿Cuál será el mayor? Es el 2. Entonces, aquí existe un máximo absoluto. Es el mayor. Ahora vamos a buscar el menor de todos. El menor de todos. ¿Cuál será? El menor de todos es menos 32 menos 1. Este es el menor, ¿verdad? Este es el menor. Entonces aquí existe un mínimo absoluto. ¿Ya? Entonces no era tan largo, ¿no? Ahí más. Ahora, los otros, ¿qué serán? Los otros son relativos. ¿Ya? Entonces este sería, es cero, es un, ¿cómo lo puedo? Este es un punto, sí, ya no. Este no podemos clasificarlo todavía. Necesitamos analizar por ciertos puntos, porque el cero no es mayor ni menor, ¿no? Entonces necesitamos sí o sí un análisis con los criterios que ya conocíamos, ¿no? Entonces necesitamos sí o sí, ¿ya? Esa parte todavía no lo haremos. Esto es menos 24, entonces es negativo, entonces va a ser mínimo relativo. Este es negativo, mínimo
relativo. Este igual es negativo. Uy, se ha movido, se ha movido. Ya. Mínimo relativo, ¿no? Y listo, ya casi llenamos la tabla. Nos falta este valor. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué punto era? Entonces, en el punto 00, por el criterio del hessiano que te decía, calcular la segunda derivada, sí, la segunda derivada más la segunda derivada respecto de y menos, ahí no está multiplicado, ¿no? Menos la derivada cruzada elevada al cuadrado. Calcularemos esto rápidamente. ¿Cuánto será la segunda derivada respecto de x? Entonces así lleva esta, ¿no? Nos lleva esta. La primera es esta. Derivamos nuevamente respecto de x. ¿Cuánto va a ser? 96 por 2 es 180, 192. Negativo 192 de x. Entonces aquí, negativo 192 de x por z de y. Y otra vuelta derivada respecto de y. ¿Cuánto va a ser? Aquí va a ser en menos 48. Menos 48. Menos la segunda respecto de x y luego respecto de y. ¿Cuánto es eso? Respecto de x es 48. Es 48. Elevado al cuadrado. Listo, ya está. Entonces evaluamos. Este es nuestro hessiano. A ver, lo haremos más simplificado. Nuestro hessiano. Menos por menos más. Este valor, ¿cuánto será? Todavía no me interesa mucho. Simplemente me interesa esto. ¿Ya? Listo. Esto lo tienen que hacer rápido. Cuando les sale un valor, como les podría decir, que no, de cero, que no se puede clasificar, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Directamente lo que ya hemos aprendido más antes, ¿no? Entonces, analizamos nuestro hessiano en nuestro punto. 192 por 48. El punto es 0, 0. Miren. Aquí está. 0, 0. ¿No? Menos 48 al cuadrado. Entonces, ¿qué se simplifica aquí? Todo esto es 0. ¿Cuánto nos sale el hessiano? El hessiano nos sale un número menos 48 al cuadrado. Es menor a 0. Si es menor a 0, entonces decimos que el punto 0, 0. ¿Y en z cuánto vale? En z vale 0. ¿No? Es punto silla. ¿No? De esa forma es como tienen que hacer, chicos, ¿no? Tampoco tienen que decir que como nos ha salido 0, entonces es un punto silla. No, chicos, tienen que demostrar eso. Es un punto silla. Listo. Ya está. No sé si se ha entendido hasta aquí lo que hemos hecho, porque va a entrar ejercicios de esta forma en su examen. Obviamente no va a ser tan largo, pues no. Nos va a dar solamente tres fronteras, tal vez. No sé cómo nos vaya a dar. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿Se ha comprendido, compañeros, esta parte, cómo construir la tabla y analizar los máximos y mínimos? ¿Sí? ¿Está claro? Ya, compañeros. Entonces, aquí estaríamos terminando la clase de hoy. Espero que les haya servido de mucho. Y como ven, lo que hemos hecho es prácticamente casi todo el contenido de puntos críticos y extremos relativos y absolutos, ¿no? Lo que nos estaría faltando ya sería con tres variables independientes. No solo hemos analizado con dos variables independientes. Con tres, ¿cómo sería? Con tres, esto ya no funciona. Esto ya no funciona para tres variables independientes. O sea, me explico. Una función de este tipo. De x, y, z. De este tipo, ¿no? Para eso ya no sirve este criterio. Necesitamos saber otro criterio, que lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿ya? Entonces, ¿no tienen dudas, compañeros?
¿Se ha entendido todo? Son 37. Ya. Ah, ya. Me estaba olvidando. Eh, ¿Me podría mencionar los compañeros que han participado en la clase? Creo que eran 3 compañeros, si no estoy mal. ¿Quiénes eran esos compañeros, por favor? Cáceres, Vilca, Oxy. Ya. Cáceres Vilca. El otro compañero, o ya se ha salido. Halcón. Alcons Villarreal. Ya, Alcons Villarreal. Ya, no sé, estoy confiando en ustedes. Alcons. Sí, buenas noches. Yo solamente le envié mensaje por el grupo, ¿vale? Es que no estaba funcionando mi audio. Sí, vale, compañero, te voy a tomar en cuenta, no te preocupes. Mancilla Colque. Sí, me hacía Colpinger. Gracias, Oxy. Y lo que me interesa es que estén atentos en la clase, ¿ya? Y obviamente esos puntos les van a ir dirigidos a su práctica, ¿ya? Listo. Ya, espero que sí se haya comprendido esta parte bien. Y nuevamente les digo que resuelvan este ejercicio con lo que han visto en la clase y nuevamente resuélvanlo y van a estar más fresquitos cuando quieran resolver otro tipo de ejercicios. Estos ejercicios los pueden encontrar en el libro que yo les he subido al Classroom, que es de funciones de varias variables no me acuerdo el nombre, creo que es mm, ay, no me acuerdo ahorita el nombre, pero está en uno de sus libros, pero no es de Midovich, de Midovich no es, Kletenik tampoco. A ver, iremos a Classroom. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está entrando? Aquí está. Aquí creo que es. Sí, aquí es. De la Metropolitana. Esto es. No en este libro pueden encontrar este tipo de ejercicios, ¿ya? Entonces, aquí está eso. Está más abajo. Por aquí más o menos está. ¿Dónde está? Derivación de funciones compuestas. Derivaciones. Está de la página 56. No, de la página 60 a la 103. En esa pueden encontrar, ¿ya? Entonces se practiquen, ¿no? Nuevamente les digo, practiquen. Y si no tienen dudas, ahí quedaríamos, chicos. Y muy buenas noches. Gracias por asistir.